escenario incierto, hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Alberto Barranco. En el mundo de las finanzas, nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a una edición más de Hashtag Tu Economía en Juego. Me acompaña como todos los miércoles nuestro querido Alberto Barranco. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Alberto Aguilar, ¿cómo te va? Hola, Carlos, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Hiroshi Takahashi. Él es director general editorial del Sol de México. Hiroshi, bienvenido. Carlos, buenas noches. Alberto, Hola, buenas Hiroshi. noches. Hola. Bueno, hoy vamos a hablar de infraestructura, de los proyectos de infraestructura que propone el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, particularmente el tren transísmico y de muchos proyectos más. Y quería iniciar la conversación preguntándoles qué les parece en cuanto a ambición. ¿Es ambicioso todo lo que nos ha propuesto el virtual presidente electo? ¿Se queda corto? ¿Le va a alcanzar el dinero? ¿Cómo ves? Bueno, pues hablar de infraestructura siempre me parece que es muy bueno, ¿no? Porque en nuestro país últimamente pues no hemos construido la suficiente infraestructura, por lo menos la que necesitamos. Y sobre todo, pues en los últimos años, dado que pues, la inversión pública está a niveles del 2003, pues han quedado cortas muchas de las necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recibir como una muy buena noticia el que haya proyectos de esta naturaleza, pero bien lo dices, Carlos, el gran problema y el gran desafío está en ver hasta qué tanto va a alcanzar el presupuesto para llevar a cabo muchas de estas obras, porque pues, se está hablando de un ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec, se está hablando de un tren turístico que se llama Tren Maya, que va de Cancún a Palenque, y bueno, pues se está hablando incluso de retomar el el tren México-Querétaro para pasajeros, en fin, son proyectos muy caros, entonces yo no sé hasta qué punto va a alcanzar el dinero, ¿verdad? Sí, ¿de dónde va a salir, no? Así es. Bueno, el asunto es que en este caso no se explica si la participación privada es un proyecto que detonaría el gobierno, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec, que me parece el más trascendente en este momento. Lo detona el gobierno y la participación real que lo arropa es el sector privado. ¿De qué estamos hablando? El Istmo de Tehuantepec ha sido una zona codiciada desde el siglo XIX. Se firmó con Benito Juárez el Tratado Magleino Ocampo, a través del cual se creaba una zona de libre tránsito y comercio en la parte más delgada de nuestro país. Sin embargo, por circunstancias derivadas del Congreso de Estados Unidos, a la quinta vez que se había presentado y no se dio una respuesta, Benito Juárez decidió cancelarlo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Estamos hablando de que el gobierno va a modernizar lo que es el aeropuerto del puerto de Salina Cruz. En Oaxaca, que tiene vista hacia el Océano Pacífico, el puerto de Coatzacoalcos, que tiene vista al Golfo de México y desde luego al Océano Atlántico. Esto haría que los barcos, tanto de Estados Unidos como de Canadá, den una vuelta menor para poder llegar, vamos con proa, hacia el oriente extremo, el oriente donde están realmente los países que están fluyendo en la economía, sobre todo China. Entonces, creo que es una ventaja, pero ¿qué pasaría con esto? El tren transísmico ya existe. Ya existe. Lo que se haría es modernizarlo en tal caso o darle una doble vía. Ahora, ¿cuál sería la situación? Que en lugar de que en Panamá van barcos, bueno, aquí va el tren, pero en todo este terreno puede haber una serie de elementos que le den valor agregado a las mercancías. Eso sería la gran participación. Por eso se habla, no solo se habla del tren, sino de un corredor, ¿no? De un corredor transpeninsular. Fue este lunes, precisamente, cuando anunció estas 7 acciones prioritarias que tendrá este gobierno, donde se anunció una inversión de 500,000 millones de pesos. Y entre estas acciones ambiciosas, muy ambiciosas creo yo, está esta parte de generar
nuevas cadenas de traslado de mercancías y en donde se haga más comercio. Este Tren Maya que mencionabas, el de Querétaro, que fue una promesa de este gobierno que se va y que pues estaba lista para tener esta réplica del tren para pasajeros, esta réplica del modelo chino en nuestro país, que no se pudo concretar. A final de cuentas, todos sabemos por qué obstáculos se encontró en el camino, pero son muy ambiciosas y suenan muy bien. Es a lo que voy. Y yo lo que me tocó preguntarle al candidato, cuando era candidato, no presidente electo todavía, pues suena súper bien todo lo que está proponiendo. Son muchos de los proyectos que se han quedado como inconclusos en administraciones pasadas, que nos ha tocado servicio de internet para toda la población en México, modernización de las carreteras, ferrocarriles de pasajeros y la red de ferrocarriles que funcione para la transportación segura de mercancías. Todo eso pues ya nos lo han prometido muchas veces. Yo le pregunté al candidato, suena súper bien, pero pues ¿cómo le va a hacer? ¿De dónde va a salir el dinero? Yo creo que la gran duda de dónde va a salir el dinero, se hablaba también de los 300 caminos, ¿no?, en el sureste del país, que ponerles una carpeta asfáltica Oaxaca, con Guerrero, mano de obra local, que también es uno de los proyectos importantes, reactivar los puertos. El dinero yo creo que es la gran interrogante, porque no ha habido visos de cuál va a ser el mecanismo adecuado para la financiación. Y ahí es donde yo creo que hay una ley que existe, bueno, la ley de asociaciones público-privadas, que tendría que empezar por lo menos a ser barajada por parte del equipo económico para ponerla en suerte de empresarios, instituciones financieras, incluso gobiernos extranjeros, si es que se va a querer o no hacer algún tipo de alianza con entidades extranjeras para detonar todo este crecimiento, porque sí que es ambicioso, pero se requiere el recurso, ¿no? Y ¿sabes qué, Carlos? Yo creo que va a ser muy importante el tema del aeropuerto internacional de México, el nuevo aeropuerto de México. Este es un proyecto, el próximo secretario Javier Jiménez Espriu ha hablado de revisarlo. Ya hubo una reunión la semana pasada con la gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Federico Patiño, que es el que está al frente del proyecto, y se van a abrir mesas de trabajo para evaluarlo. Pero yo he seguido viendo entrevistas de Javier Jiménez Espriu en los últimos días, en donde insiste en que es un mal lugar, en donde insiste que hay que cancelar ese proyecto porque es muy costoso, en el que insiste que está desfasado. Y yo creo que pues está dando pie a que, digamos, como tratar de cancelar el proyecto. Yo creo que si se cancela el proyecto del Aeropuerto Internacional de México, ese va a ser un parteaguas para la confianza. Y si no hay confianza, pues esta inversión privada que menciona el tocayo Barranco, pues no se va a dar, porque estás cancelando una obra que es muy importante, es estratégica, se ha venido discutiendo. Entonces yo creo que vamos a esperar, ¿no? Porque si se crean las condiciones, por supuesto que se puede hacer con la participación del sector privado. Yo creo que en este caso lo que importa es la seguridad de la gente. Lo que importa es que haya un aeropuerto que tenga solidez, que realmente le sirva a la gente, independientemente de los contratos, que ya habrá arreglos si fuera el caso. Pero creo que en este caso el Istmo de Tehuantepec representa una oportunidad de oro para darle cauce a una zona que ha sido tradicionalmente marginada, que es el sureste del país, donde surge el movimiento zapatista, que no es gratuito. En este marco, bueno, pues podríamos integrar un escenario donde estén las zonas estratégicas que abarcan el Istmo de Tehuantepec, justamente abarcan los dos puertos, y entonces tener un escenario que le dé trabajo a esa zona, que le dé una posibilidad de crecimiento a la zona. Y creo que eso, los empresarios que se adhirieron al proyecto de López Obrador en su momento, que hicieron un video, bueno, pues es el momento oportuno para que detonen impulsiones, para que la palabra se convierta en realidad. hecho. Bueno, vamos ahora con Julio Pilotzi, que ya está aquí con nosotros en hashtag Tu Economía en Juego. Julio, querido, adelante. Estimado Carlos, muy buenas noches a todos. Iniciamos con una interesante noticia de la Unión Americana, ya que el próximo viernes se dará a conocer el desempeño de su economía del segundo trimestre del año. Se espera que el PIB haya crecido 4% respecto al trimestre anterior anualizado, lo que incrementaría la preocupación sobre un sobrecalentamiento con un posible impacto en la inflación, pretexto para que la Reserva Federal incremente de manera acelerada su proceso de aumento de tasas de interés. Y esta es una interesante noticia, ya que tiene que ver con la Bolsa Mexicana de Valores, que ha puesto en marcha nuevas funcionalidades de operación para casas de bolsa
bolsa, inversionistas y participantes de mercado. La finalidad es modernizar las plataformas para ponerlas a nivel de otros países avanzados. Entre las nuevas herramientas se encuentran la optimización de ventas en corto, mejora de operaciones de cruce y la modificación en la negociación con valores de mercado global. Y no hay que perder de vista la propuesta que está haciendo entre los hombres de dinero la nueva Bolsa Institucional de Valores, que hoy inició operaciones. Quiere proponer bajar la tasa impositiva de 35% que las empresas pagan por salir al mercado bursátil. Esta propuesta tiene como fin que un mayor número de empresas pequeñas, medianas y grandes obtengan recursos en el mercado bursátil nacional. Hasta aquí este apartado en hashtag Tu Economía en Juego. Regreso con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Julio. Conclusiones, tenemos poco tiempo. Hiroshi, ¿cómo piensas que ocurrirá finalmente este detonar proyectos de infraestructura del próximo gobierno? Yo creo que serán las asociaciones público-privadas, como tú mencionas. Creo que ellos lo están tomando como la última opción, que es lo que han dicho en algunas ocasiones. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto, las APPs, será el último, pero creo que va a ser la única solución para que este gobierno pueda tener dinero, porque cada vez, les decía, yo le pregunto al candidato cómo le va a hacer y él lo que responde es que por eso está el país como está, por periodistas que no confían en lo que puede suceder con México. Por incrédulo, Hiroshi. Oye, muy provocador lo que decías, ¿no? Que los empresarios finalmente de México le van a tener que poner dinero a esto. Sí, efectivamente, creo que es un proyecto que incluso no se trata ni siquiera de una asociación público-privada, porque el gobierno pone la cancha y los empresarios son los que la van a llenar, son los que van a poner los jugadores. Finalmente, el gobierno va a invertir, sí, en modernizar 2 puertos, en darle cauce al ferrocarril transísmico, pero lo demás es cuestión de los empresarios. ¿Qué aporta el gobierno? Bueno, pues seguramente un régimen fiscal laxo, como en el caso de las zonas económicas especiales, y seguramente alguna cuestión que tenga que ver con algún apoyo adicional para poder desenvolverse, sobre todo los primeros 5, 6, 7 años. Yo coincido contigo, siempre y cuando sea rentable, que los empresarios siempre quieren que sea rentable, y por supuesto que haya seguridad jurídica que les garantice la inversión que van a poner ahí. Alberto. Y sobre todo, Carlos, otra variable, la confianza. Ese es un elemento indispensable. Si el gobierno, el próximo gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no logra imbuir esa confianza en los próximos meses y en el arranque de su gestión, pues no, más allá de los compromisos y de lo que se ha comprometido la iniciativa privada, no va a participar. Si se genera confianza, si los proyectos son congruentes, me parece que el sector privado no está reñido con sus intereses y van a participar. Pues sí, pero bueno, el ojo ciudadano tiene que estar ahí, ¿no? Con esos proyectos es mucho dinero y es para el beneficio del país. Gracias, señores. Pues muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenas noches. Nos vemos en la próxima edición de hashtag Tu Economía en Juego. Gracias. Muy buenas noches.